Una auditoría realizada por ACE en las colonias psiquiátricas Etxepare y Santín Carlos Rossi detectó una serie de irregularidades en la administración de jubilaciones y pensiones que cobran los pacientes que viven allí. Descuentos por préstamos, compra de muebles con dinero de pacientes, bienes sin inventariar son algunos de los puntos mencionados. Además, la auditoría detectó que hay cuidadores que no rinden cuentas del dinero que reciben y también irregularidades en ferias que se realizan dentro de los centros, como la falta de control en la fecha de vencimiento de los alimentos. También se menciona la falta de protocolo para un mejor manejo de las cantinas. La dirección de las colonias permite a los pacientes gastar allí 700 pesos por semana del dinero que perciben por distintos conceptos. Tabaco, cigarrillos y yerba son los productos que más compran los internos con ese dinero. Según el último relevamiento, por pasividades de los pacientes de las colonias, ACE tenía a diciembre pasado 139 millones de pesos. Este es un dinero que no llegan a gastar los internos, por lo que queda depositado en las cuentas de 736 pasividades. ¿Cómo se administra este dinero? Es parte de las consultas realizadas por el diputado nacionalista Martín Lema en un pedido de informes realizado a ACE. Bueno, le damos la bienvenida y los buenos días al doctor Horacio Porciúncula. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar con ustedes aquí una vez más. Recuerdo la vez anterior que estábamos en plena situación crítica con el tema de las colonias y los perros. Sí. Hoy estamos en otra situación y eso la verdad que nos hace felices en la medida en que, si bien las cosas no están del todo bien, están mucho mejor que en aquel momento. Recuerdo que hablamos de Corbata, el perro aquel que venía, ¿no? En aquel momento. Y bueno, y frente a esta pedido de informes que hizo el diputado Lema, que ya hace un tiempito atrás, tomamos todos los recaudos y estamos en condiciones de comentarle a ustedes y a la audiencia cuáles han sido las medidas que ACE ha tomado. Y antes de entrar específica en este tema, y que puede ser un poco arduo, les quiero contar que las colonias hoy por hoy tienen 737 personas internadas allí. ¿Entre las dos? Entre las dos colonias. Es menos. Es menos que las que había hace un año atrás. Una población que nosotros podríamos decir así. ¿Y eso, perdón, a qué se debe, Horacio, esa baja en la cantidad de población de las colonias? Fallecimiento de pacientes que no han sido derivados nuevos pacientes, que han sido externalizados pacientes internados a cuidadores de ciudades o localidades cercanas. Las tres cosas. En principio, desde aquel momento y un poco antes, nosotros ya veníamos definiendo la posibilidad de que no hubieran ingresos nuevos a las colonias. Y este es un hecho realmente significativo, ¿no? Digo, ver que el proceso habitual de una persona con una afectación mental, la más grave, la que lleva al abandono de esa persona, terminaba inexorablemente lejos de la ciudad y en las colonias específicamente, la cual llegó a tener 4.000 pacientes allá por la década del 50. La segunda cosa es que han habido fallecimientos. Pasa habitualmente, digamos, una población que tiene diferentes patologías orgánicas y añosas, que constituyen aproximadamente unos 40 pacientes por año de fallecimiento. Y la tercera cosa es que ha habido salidas hacia casas de medio camino, algunas que ya existían y otras que hemos venido trabajando en este último tiempo, a pesar de que nuestro deseo y nuestra voluntad sería que este proceso fuera mucho más rápido y hubiera más salidas mucho más importantes, pero bueno, eso implica todo una gestión que pasa por aspectos económicos, por aspectos técnicos y por aspectos culturales, porque también implica poner dentro de la comunidad personas que hoy por hoy están cargadas de un fuertísimo estigma. Y en relación a las cosas que nos planteaba el diputado Lema y que nosotros hasta en lo personal hemos hablado al respecto de esto con él, se han detectado algunas de estas irregularidades y muchas de ellas ya hoy dejan de existir. Por ejemplo, se hablaba de la cantina, unas 700 pesos por usuario en las cantinas. Las cantinas en este momento no existen en las colonias. Se está haciendo un proceso licitatorio porque ahí hay una comunidad, como decíamos anteriormente, de personas que en el ejercicio de su propia libertad y en sus derechos tienen la posibilidad de comprar las cosas que a ellos les parece que son importantes y necesarias. Es decir, nosotros podemos comprar jabón, shampoo,
papel higiénico, por ejemplo, pero el usuario tiene derecho a decir yo quiero este otro, quiero tener este tipo de yerba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, el cierre de las cantinas, hasta que prolijamos totalmente ese proceso, llevó que algunos de estos productos se vendieran en la feria. El tema de la feria hay que mirarlo desde 3 lugares, ¿no? El primer lugar es una feria interna. Una feria interna dentro de la colonia que es una vez por semana. Una feria concebida como tal, como la conocemos, de frutas, verduras, de distintos artículos. Como tal, con ropa, para zapatos, pacientes y funcionarios, por ejemplo. Para pacientes y funcionarios, básicamente para usuarios pacientes, porque son los que no pueden salir. Les cuento cómo era antes, bien brevemente. No sé ahora, antes era común ver a los enfermos psiquiátricos por la ruta 11 yendo a Pueblo Nuevo a comprar a los bolichitos de la zona, yerba, tabaco, cigarros, alcohol. Correcto. Y cuando no, le daban el dinero a un funcionario para que éste le comprara cosas y les trajera de acuerdo al criterio y al precio que se le hubiese ocurrido comprar con el color de ropa que hubiera querido. Claro. La posibilidad de darle al usuario, al paciente, el derecho a hacer su propia elección implica primero un control de quién vende, porque eso también era un drama, ¿no? Sí, claro. Digo, y bueno, ¿quién vende? Bueno, tienen que tener todo al día para vender. Los productos tienen que estar debidamente registrados y bromatológicamente aceptados. Debe, a su vez, desde el punto de vista contable, ser una empresa real. El segundo elemento que me parece bien importante es que los precios que se usan allí dentro de la colonia tienen que ser iguales a los precios de plaza. Exactamente igual a los precios de plaza, y debe tener el precio para que el usuario pueda verlo. El usuario no va solo, que eso también es importante. Hay un equipo de personas, asistente social, algún colega técnico psiquiatra que acompaña, algún tipo de funcionarios tipo cuidadores, porque también pudimos haber detectado en determinado momento que las compras podían ser de alguna manera manejadas a través de una venta malintencionada para obtener mayores beneficios. El paciente no usa dinero. El paciente usa un documento, un papel, en el cual el vendedor le dice, le vendí 1 kilo de yerba a tal precio, cuesta tanto. Después de terminar la feria, el proveedor tiene que ir con eso a contaduría y ahí recién se le paga mirando si los precios y el producto fue lo adecuado. La tercera cosa, y que hacía mención el diputado Lema también, era que se compraban objetos para bienes que no eran solo personales. Algunos muebles, objetos, digo, una mesa, qué sé yo. Eso que está absolutamente prohibido. Solo se puede comprar objetos personales para uso personal, salvo en 2 situaciones. Una, que quiera festejar el cumpleaños del usuario, y entonces compre algunas cosas vinculadas a eso, salvo que quiera hacer un obsequio a otro usuario, porque lo que estamos tratando en esta etapa es que la autonomía del usuario sea cada vez mayor. También en ese proceso, otro de los aspectos que se han incluido, que me parecen bien interesantes, es que para ir a la feria el usuario tiene que prepararse, bañarse, arreglarse, y eso le da también esa cuestión del contacto social interno, que también está bueno, intentando de alguna manera que se esté preparando para la futura etapa, que es la salida de las colonias. En aquellas muy dramáticas situaciones de riesgo, en las cuales se vivieron hace 1 año y pico atrás, lo que intentamos era pensar, bueno, en estos 737 pacientes, ¿hay personas con la capacidad de poder salir de las colonias y vivir afuera en comunidad? Hicimos un estudio persona a persona. Y le puedo decir con total certeza que hay aproximadamente 250 personas, un 25, un 30% de las personas que están en las colonias, que estarían en condiciones con la autonomía de poder salir a vivir en comunidad, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Que decíamos, el proceso de trabajar con ellos, qué sé yo. Y hay un porcentaje similar que son pacientes con patologías más graves, muy añosos, con déficits intelectuales graves, oligofrenias, etcétera, que son extremadamente dependientes, que eso seguramente para salir al exterior tienen que tener condiciones muy, muy diferentes. En el medio
hay un 45-46% de la población que es mezcla de todas estas situaciones. Nosotros estamos trabajando en tener un diagnóstico individualizado de cada una de ellas. Las condiciones de afuera tienen que ser mejores que las de adentro. Lo hablábamos hace un año atrás, si hoy tenemos, y las imágenes lo muestran, y tenemos lugares que tienen calefacción central, que tienen televisor, que tienen utilización de baños con la higiene de todos los días, etcétera, etcétera. Cuando uno le ofrece una alternativa externa, tiene que ser inexorablemente por igual lo o menos mejor. Lo mismo que tenían allí. Exactamente. Lo que no me queda claro, doctor, y es la pregunta. Usted dice, bueno, se tomaron medidas a partir, obviamente, de una serie de irregularidades que nosotros vimos allí en el informe. Estaban como muy rápidamente puntualizadas. Estos temas de los que usted ya ha hablado, los descuentos, por ejemplo, en las jubilaciones por préstamos, compra de muebles con dinero de pacientes. Cuando se detectó todo esto, más allá de que usted nos dice ahora, se tomaron inmediatamente medidas como para subsanar y que ciertas cosas ya en este momento estemos diciendo que desaparecieron de las colonias. En la investigación, ¿se pudo constatar que algunas de esas maniobras eran delitos o que eran faltas graves de ética? Es decir, por lo que uno pudo percibir de lo que fueron las denuncias, más allá de que el tiempo a veces hace que las prácticas parezcan naturalizarse, no dejan de ser prácticas que deben ser castigadas, ¿no? En ese sentido, ¿a qué se ha arribado o si se está todavía en proceso de investigación? No, el proceso está prácticamente terminado. No se encontraron situaciones delictivas. Sí, estas cosas que marcamos anteriormente. Un hecho para corroborar lo que digo, en una interpelación de hace pocos días, donde el diputado Lema tuvo un papel protagónico, no hizo ninguna mención a esta temática porque él es consciente de que, bueno, que venimos trabajando fuertemente en estas áreas. Sí, problemas administrativos, gerenciales. Ustedes piensen que todos los meses 737 personas reciben 9.000 pesos, que es el promedio de la pensión. De esos 9.000 pesos, un 20% por decisión de hace unos cuantos años atrás, en el año 1988 creo, un 20% se constituye lo que se llaman las hospitalidades, que es lo que el Estado le cobra, digamos, un canon, decirlo de alguna manera, que son 1.800 pesos. ¿No? Que es lo que paga la persona, digamos, sí, canon. El Estado se queda con ese 20% de esos 9.000 promedios. Que ni siquiera es el Estado, pasa por una cuestión legal, pasa al patronato del psicópata para beneficio de otros usuarios. Le quedan 7.200 pesos a ese usuario. De esos 7.200 pesos hay una parte que es la que usan las ferias y compras, qué sé yo, que hablamos recién, que a lo largo del mes constituye 1.500 pesos. La pregunta es, ¿cómo se hace de ese dinero el paciente? Nunca se hace del dinero, salvo que se vaya de alta, ¿no? Por eso que se va sumando, se va constituyendo... O sea, tiene su cuenta, digamos... una cuenta personal. Cada uno tiene una cuenta. Una cuenta personal. Pero nunca accede al dinero. No accede al dinero en forma directa, no, siempre accede, mientras que está internado, el curador, que es el director de la institución, debe velar para que ese dinero esté a recaudo. Mire qué interesante su pregunta, porque cuando el día del paciente se va de alta, el día que un familiar viene a buscarlo, se lleva el dinero. Se va el paciente con su dinero. No hay forma, a pesar de estar en cuenta de terceros, no puede ser utilizado por el Estado, no puede ser utilizado por ACE. ¿Se lleva el dinero en qué sentido? ¿Físicamente el dinero está en la colonia psiquiátrica o en la cuenta? Está en la cuenta bancaria del Banco República. Se habilita que esa cuenta, digamos, quede liberada, por decirlo de alguna manera. Al uso del usuario. Esto de alguna manera también impide que algún familiar de ese paciente se haga del dinero de esa pensión que recibe. Una vez que el paciente está de alta, él es dueño de su dinero y de hecho le diría que más de alguna vez nos ha pasado de algún usuario que se va y a los 3 meses vuelve sin un peso. Nuevamente, porque en ese interín alguien se hizo... En tanto el paciente está internado, ningún familiar ni nadie puede acceder a esa cuenta con esa pensión que recibe mensualmente. En realidad... Digo porque la propia situación del paciente puede llevar a que personas inescrupulosas hagan mientras que el paciente está una internado, manipulación de esas cuentas. Perfectamente, ¿no? Porque eso es un hecho de protección del usuario.
piénselo de esta manera, el curador responsable es el hospital y por lo tanto es el director del hospital. Claro. El día que el paciente se va, hay creo que de los 737, creo que hay 8 o 9 que tienen un curador externo, ¿no? Y ese curador externo sí tiene la responsabilidad legal. Mire que un elemento, el juez que implicó en la internación pide regularmente también un estado de cuenta. Digo, hay que rendirle no solo a la auditoría, no solo a las autoridades de ACE, no solo a la Dirección de Salud Mental, sino que también el Poder Judicial y a través del juez que determinó la internación, también pide este tipo de cosas. ¿Y qué pasa con los dineros o cómo es la situación para aquellos que ya no están internalizados o hospitalizados en los centros psiquiátricos como la Santín Carlos Rossi o la Etxepare, sino que están en hogares de medio camino o en casas de familia con cuidadores, como suele suceder en las localidades cercanas allí a las colonias? ¿Cómo es la situación en esos casos? Hay dos modalidades, ¿no? Los que están de alta y están en la casa de medio camino son dueños de su dinero y lo administran de la forma... Ahí sí se administran ellos con su dinero. Se administran ellos y generalmente en este tipo de hogares hay de alguna manera personas que los ayudan en el manejo de su economía. Y lo digo de esta manera y se me vino a la mente un ejemplo bien claro, ¿no? Teníamos un usuario que era un jugador compulsivo, además de su patología psiquiátrica más compleja, y seguro, permanentemente estaba endeudado porque se gastaba todo el dinero y a su vez más. Se hizo una consulta judicial y el juez le permite usar libremente un porcentaje de su sueldo, de su ingreso, que son 2.000 pesos, 500 pesos por semana, y el resto es para compras que tiene que justificar. ¿Por qué? Digo, ¿y por qué no uno podría ser libre de hacerlo? Porque terminó en situación de calle. Claro. Y lleno de préstamos y abandonado por todo el mundo. Entonces una medida de protección, en este caso extremo, pasaba por esta presencia de la mirada legal, ¿verdad? Pero no quiero alejarme definitivamente porque también yo me parece que tampoco quiero mostrar que el mundo es maravilloso en las colonias, ni mucho menos. No lo es. Digo, uno quisiera que disminuyera rápidamente la población y que los usuarios tengan la mayor posibilidad de ser libres de sus elecciones. Es un proceso complejo que implica no solamente los pacientes, que son lo más importante y es por donde estamos transitando, sino también toda la comunidad, los funcionarios, Santa Lucía, Ituzaingó, Pueblo Nuevo, es decir, todo, y estamos tratando de, en la transformación del modelo asilar, también generar alternativas laborales para toda esa población. Bien. Y en ese sentido, con muy discutido, pero en definitiva se está haciendo un gran lavadero y un gran centro para elaboración de alimentos para lo que es todo ACE. Hace pocos días, estando en el Piñeiro del Campo, estábamos con problemas en el lavadero y cocina, básicamente el lavadero, y teníamos que hacer una inversión económica para salvar ese lavadero. Y yo decía, pero espere, si dentro de un año vamos a tener un gran lavadero para que los funcionarios puedan seguir de alguna manera sosteniendo su fuente laboral, que les recuerdo que hay la misma cantidad de pacientes, un poquito más aún, de funcionarios dentro de las colonias, ¿no? Bien, doctor, ha sido más que amable con estos minutos, ha quedado muy claro el trabajo que se viene realizando en este sentido y ha aclarado además muchas de las cosas que habíamos mencionado. Muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí en Arriba Gente. El agradecido soy yo, porque me invitan a poder contarle a la población de esta situación de estas personas que normalmente son muy olvidadas, ¿no? 20 segundos tiene para responder. 20. ¿Se solucionó la situación con este funcionario que ameritó un corte de ruta por parte de los trabajadores de la colonia o sigue estando en la misma situación? Estamos trabajando con ellos, nos vamos a reunir mañana, mañana miércoles, no, el jueves, con los funcionarios. Tenemos argumentos fuertes que van en protección del funcionario, pero también de los usuarios. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Por favor. Hemos estado dialogando con el director de Salud Mental de ACE, el doctor Horacio Porciúncula, aquí en la mañana de Arriba Gente.